no solamente hay un tema en el cual el acreedor puede solicitar a los codeudores la indemnización por daños y perjuicios, sino que esto no libera a aquel que pudo haber cumplido la parte correspondiente de relaciones internas. O sea, si nos damos cuenta acá prácticamente la solidaridad es sumamente amplia. O sea, prácticamente acá aquel que hace el pago parcial, por haber hecho el pago parcial no está liberado, porque no solamente se puede ir en su contra por el pago total, sino que además, y ahí viene lo interesante, puede exigírselo en caso de una indemnización, se le puede exigir al que cumplió parcialmente que cumpla con la indemnización también. O sea, es un tema sumamente complicado y eso señala justamente la orientación de que la solidaridad está orientada en favor de ¿quién? En favor del acreedor. Entonces, por regla general, no se olviden, cuando hay mancomunidad, se favorece básicamente ¿a quién? Al deudor o a los deudores. Y cuando estamos hablando de solidaridad, se favorece al acreedor o a los acreedores. Sigue el 1196. Sí. Bien, para entender esto vamos a poner un ejemplo. Cuando hablamos de la ley de títulos valores, existe lo que se llama la denominada acción cambiaria. La acción cambiaria, ¿qué alguien tenía por la ley de títulos valores? ¿Qué artículo 90? Bueno, mientras ubiquen el artículo, la prescripción de la acción cambiaria prescribe a los 3 años. Supongamos que hay un pagaré. En el pagaré hay un deudor principal y ellos son los garantes. ¿Hasta ahí? ¿De acuerdo? ¿Es así o no es así? Entonces ellos son los garantes y en el pagaré se señala que esta obligación es solidaria. Muy bien, hasta ahí vamos a entender. Entonces, la prescripción implica que puede haber causales de interrupción en los cuales el plazo que va a favorecer o que potencialmente puede favorecer a los deudores, al darse la causal de interrupción, prácticamente todo ese plazo se pierde. Y eso nos lleva al 1996, ¿cierto? 1996, ¿cuáles son las causales de interrupción? 1996 y 1995. ¿Cuándo se interrumpe el plazo de la prescripción? A ver. ¿Hay 8 incisos ahí? 4. No, entonces 19... Causales de interrupción, ¿ah? No, el 94 es causales de suspensión de prescripción. No, de interrupción. De interrupción de prescripciones, no, 1996. Hay 4 incisos. 1996. ¿Cuáles son? Se interrumpe la prescripción por reconocimiento de la obligación, intimación para constituir en mora el deudor. Ahí está. Intimación para constituir en mora ¿a quién? Al deudor. Al deudor. Entonces, ¿qué hace? Dentro de los 3 años, el acreedor, ¿qué hace? Intima en mora ¿a quién? A uno de ellos. No a todos, ¿Qué artículo es? 19. 96. 96, inciso 2. Código Civil. ¿Qué está haciendo acá? Está intimando en mora. ¿Pero a quién intima en mora? Solamente a uno de ellos. Que si él intima en mora solamente a D1, cortándole el plazo de 3 años, digamos al año, es como si hubiese intimado en mora tanto a D2 como a D3, es decir, los afecta y les corta la viada. Pongamos en el supuesto diferente, hay un deudor común, ¿de acuerdo? Y hay 3 acreedores. Aquí la situación varía. Uno de los acreedores
mora dentro del año al deudor común, para evitar que con esto esté interrumpiendo su plazo prescriptorio. Si eso lo hace, entonces es como si todos los acreedores lo hubiesen intimado en mora, o sea, los beneficios. Causal de interrupción, lo cual significa que el tiempo que se ha ganado hasta este momento, es decir, un año, se pierde. Y tiene que volver a contarse nuevamente 3 años, pasar los 3 años para que justamente prescriba la acción cambiaria. Quiero que entiendan que cuando se da una causal de suspensión, el plazo ganado no se pierde. El plazo ganado se mantiene en congeladora, se conserva. Cuando pasa el periodo de suspensión, se sigue contando. Luego, ¿cuáles son las causales de suspensión? ¿Se queda? Creo que es el 94. 94. 1994. 1994. 1994. Se suspende la prescripción cuando los incapaces no están bajo... Nos vamos al inciso octavo. Mientras sea imposible reclamar el derecho ante un tribunal peruano. Primer supuesto. Deudor 1, deudor 2, deudor 3 y este es el acreedor común. Entonces los deudores solidarios no surte efecto para los demás. ¿Qué quiere decir esto? Miren, este pata, vamos por partes, es imposible ejercitar el derecho en tribunal peruano. Quiere decir que alguien ha viajado acá. ¿De acuerdo? ¿Quién ha viajado? Ahí viene el tema. Pues. Ya estamos en una causal de suspensión. Se ha ganado un año. Hay un pagaré. ¿Cierto está ahí? Hay un pagaré. Muy bien. Acá viene el asunto. De nuevo el artículo esa parte. La suspensión de la prescripción respecto de uno de los deudores solidarios no surte efecto para los demás. Se suspende. Muy bien. Entonces, ¿qué resulta? ¿Qué resulta? A ver. Este señor, ¿y qué dice el 1994, inciso octavo? Se suspende la prescripción mientras sea imposible reclamar el derecho ante un tribunal peruano. Se suspende la prescripción. Entonces, el acreedor, supongamos, acá este señor, ¿qué ha pasado? Este está en España. No puede defenderse. Contra él no puede haber una demanda, porque ese pata está en España, comprobado. Entonces lee de nuevo el inciso. Mientras sea imposible reclamar el derecho ante un tribunal peruano. Ahora nos vamos al 1197 nuevamente. La suspensión de la prescripción respecto de uno de los deudores solidarios no surte efecto para los demás. No surte efecto. O sea, el hecho que este pata esté en España, a ver, atentos, el hecho que él esté en España no los favorece ni a D2 ni a D3 que sí están en el Perú. Entonces, ni los perjudica tampoco. O sea, ellos pueden perfectamente hacer mientras su plazo prescriptorio siga avanzando. Contrario censo. Este señor, este es el acreedor, son varios acreedores, ¿no? Sí, o acreedores. Esta es otra figura. Acá hay varios acreedores. Este es el deudor común. ¿De acuerdo? Este acreedor se va a España. Se va a España. Si
leyendo. ¿Sí abriendo el artículo? Sí. Sin embargo, el deudor constreñido a pagar... Espérate. Entonces, si de nuevo el primer inciso. El primer párrafo. Sí, el primer La párrafo. suspensión de la prescripción respecto de uno de los deudores o acreedores solidarios no surte efecto para los demás. Luego, esto tampoco surte efectos para él. O sea, el hecho que él se vaya a España no impide que él o él puedan exigirle la cobranza. Empero, segundo párrafo, ¿qué sucede ahí? Sin embargo, el deudor constreñido a pagar puede... Entonces, un ratito, el deudor constreñido quiere decir que hay pluralidad de ¿qué? De deudores. Y solamente tenemos acá, como regla general, a un acreedor. ¿Qué sucede ahí? A pagar puede repetir contra los codeudores. Entonces supongamos que estos señores no están acá. Pero ¿contra quién va? Contra los que están acá. Tú me pagas completo, todo, los 10.000. Como es el único que está disponible, paga. La oferta paga. Pero eso no le quita a él el derecho de ¿qué? De cobrar A los otros tan pronto pueda. Bueno, acá el tema es sumamente interesante. ¿Preguntas? Sí. Aun cuando estos hayan sido liberados por prescripción. Claro, ¿por qué? Porque está bien, pues. Siguiendo el ejemplo anterior, él ha cobrado, los otros dos han ido a España. Están 8 años, 10 años en España. ¿No es cierto? Ya regresaron, o 3, 4 años en España. Ya regresaron, pasados 2, 3 años más el año que ya pasó acá. ¿No es cierto? Entonces dijeron, ya nos salvamos. Pero como uno de ellos estuvo constreñido y él tuvo que pagar por todos, entonces, respetando las relaciones internas, el que pagó, el que fue constreñido a pagar, puede repetir contra ellos para que le devuelvan en relaciones internas lo que le correspondía. Lógicamente no va a poder exigir todo, porque se supone que a él también le correspondía pago de una parte de la deuda, ¿no es cierto? Obviamente. ¿Qué más? Y a su turno, el acreedor que cobra, respecto al cual se hubiera suspendido la prescripción, responde ante sus coacreedores de la parte que le corresponde en la obligación. Claro, si él cobra todo y los otros están fuera y regresan, tiene que devolverles a ellos del total de lo cobrado la parte que en relaciones internas les correspondía. Si lo somos 3 coacreedores y entre los 3 somos acreedores solidarios de uno solo, de un solo deudor, y resulta que tenemos que cobrar $10.000 y 2 se van y yo puedo y cobro los 10.000, los 10.000 aparentemente quedarían para mí, pero no es así. Cuando los otros señores regresen, ¿no? Donde se suspenda, entonces muy bien, regresan, pero tienen el derecho a exigirme, y yo estoy obligado a que entregarles a ellos las partes que en relaciones internas no les correspondía a ellos. No me puedo quedar con todo, porque si es así estaríamos frente a un caso de enriquecimiento indebido. Y si bien es cierto, las normas, reitero, están orientadas a favorecer al acreedor, sin embargo hay un tema de fondo, tampoco están orientadas a favorecer el enriquecimiento indebido. El acreedor tiene derecho ¿a qué? Al pago, tiene derecho a la indemnización, perfecto, tiene derecho a los intereses, perfecto, pero no tiene derecho a enriquecerse indebidamente más allá de lo que realmente le corresponde. ¿Qué más sigue? Profesor, una pregunta. Estaba explicando de que si un solo deudor paga la deuda que tiene con otras 2 personas más, tiene derecho tiene derecho a exigirle que le restituyan los otros acreedores. Ya en ese caso, solamente llega uno que está en el extranjero, este deudor le puede exigir a otro que le pague la suma de los 2. No, es que hay relaciones internas. Solamente ese. Claro, hay relaciones internas. Por eso es que vamos a llegar a un artículo donde se presume que si estamos hablando de pluralidad activo-pasiva y no hay precisión de cuánto le toca a cada uno, se presume la igualdad, o sea, se divide toda la deuda entre tantos acreedores como deudores haya, según sea el caso. Salvo que logramos acreditar que por ejemplo, ¿no? Nuestra deuda es de 10.000 y yo tengo que pagar 4, él tiene que pagar 1.000, ¿no? Ella tiene que pagar 5.000.
O puede ser a la inversa. Tú nos debes 10.000, pero ella tiene que recibir 1.000, yo 4, ¿no? Y él 5. Pero normalmente eso tiene que estar acreditado en la documentación que acredita las relaciones internas. Si no se acredita, entonces, ¿de qué partimos? Partimos que los 10.000 se dividen entre los 3. O sea, sale un promedio de 3.333 para cada uno y fracción. Porque se entiende que si hay pluralidad, obviamente hay una división. Ahora, también vamos a ver en su momento que a veces, como en el caso de los fiadores, ¿no? La deuda es asumida por una pluralidad de sujetos, pero en interés o en beneficio de solamente uno de ellos, pues. La clásica, ¿no? La que los padres están garantizando el préstamo del hijo que necesita para un negocio. ¿Cierto? ¿No es cierto? Entonces, ahí es evidente y notorio que ahí el billete que ha recibido esa persona, el deudor principal, no ha ido para los otros dos, sino ha ido exclusivamente para él. Y eso nos lleva a otro escenario. ¿Sigue? Claro, en el mismo ejemplo de la prescripción para la acción cambiaria, uno de ellos dice, por si acaso, yo te voy a pagar. No, mire, le dicen al acreedor, yo te voy a pagar, pero por si acaso, yo no voy a estar escudándome en el hecho que pasen más de 3 años y cuando tú me quieras cobrar con el título valor, yo voy a decir que la acción cambiaria ya prescribió. Así que yo expresamente te comunico con la debida anticipación que yo renuncio a la prescripción. Entonces los otros deudores dicen, bueno, está bien, Peco, para haber renunciado tú, pero nosotros no. O sea, la renuncia a la prescripción de uno de los deudores no tiene por qué afectar a los otros que sí, si es que lo logran, sí la pueden oponer. El asunto está que en un título valor, ¿qué es lo que sucede en la práctica? El título valor, cuando prescribe la acción cambiaria, implica ¿qué cosa? Que ese título valor ya no puede ser cobrado de manera ejecutiva. O sea, no vale por sí mismo. ¿Me dejo entender? Obliga a que si tú quieres exigir el pago con solamente ese título valor, el demandado te va a excepcionar la prescripción de la acción cambiaria. El problema es que tú... ¿Qué pasa ahí en el asunto? ¿Qué prescribe? Prescribe la acción, pero se mantiene el derecho. O sea, la pregunta es, ¿puedes seguir cobrando? Sí, pero te puedes encontrar con un problema. ¿Tienes cómo acreditar la deuda? Bueno, la verdad es que no, porque solamente firmamos el pagaré. Te fregaste. Pero si tú has tenido, ¿no? Has tenido, como debes tenerlo, la debida anticipación de no solamente firmar el pagaré, sino firmar un contrato, un reconocimiento de deuda, ¿no? De guardar los depósitos y los retiros de los vouchers correspondientes, entonces tendrás la opción de no ir a la acción cambiaria, pero sí ir a la acción causal, es decir, a demostrar por otros medios, ¿no? De que la deuda existe. Y por lo tanto podrás cobrar esa deuda aún a pesar de que han pasado los 3 años. Por eso la característica de la prescripción, por definición, es que cuando sucede una causal de prescripción, se extingue, ¿qué cosa? Se extingue la acción, pero no se extingue el derecho. En cambio, y ahí viene el asunto, en cambio la caducidad, cuando se cumplen los plazos de caducidad, se extingue tanto la acción como el derecho. Y el ejemplo de eso común lo vemos en el artículo 92 del Código Civil, cuando nosotros tenemos 60 días para impugnar un acuerdo de Asamblea General de Asociados. Y que ese mismo artículo 92 está repetido en la Ley General de Sociedades, si mal no recuerdo, creo en el 139. O sea, te da el mismo plazo. La pregunta del millón, vencido ese plazo, ¿de acuerdo? Vencido ese plazo, ¿tendrás otro mecanismo para impugnar ese acuerdo?
Si encuentras otro mecanismo, entonces lo que se ha dado ahí es una prescripción. Pero si no hay otro mecanismo, simplemente se ha dado la caducidad. Chao acción y chao derecho. Por eso es que también, si uno de los deudores, ¿no?, herido en su amor propio, decide renunciar a la prescripción y decir y declarar de que él piensa pagar, así pasen 40, 50, 60 años, es su decisión de él. Los otros deudores, ¿qué es lo que hacen? Simple y llanamente no tienen por qué verse obligados ni perjudicados por la declaración de ese codeudor. Harán valer en su momento la excepción correspondiente de prescripción. Sigue entonces. El deudor que hubiese renunciado a la prescripción no puede repetir contra los codeudores liberados por prescripción. Claro, es decir, ahí viene el asunto. Pasaron más de 3 años, 4 años, ¿no es cierto? Entonces el acreedor dice, bueno, pues yo voy a cobrar, pero miren, cobro, pero solamente tengo el título de valor. Pero el deudor 1, oportunamente él renunció a la prescripción. Si renunció a la prescripción, quiere decir de que este título de valor, a pesar que ya pasaron más de 3 años, sí lo pudo accionar contra él, porque él ha renunciado a la prescripción. ¿Sí están entendiendo la idea? Muy bien, lo demando y le cobro todo. Porque cuando quiero cobrarles a los demás oponen la prescripción. Y lamentablemente yo ya no tengo otro mecanismo para demostrar la existencia de la deuda. Si eso es así y el deudor 1, miren, el deudor 1 me paga todo, ¿cuál es la consecuencia? Que el deudor 1, por haber pagado toda la deuda, cuando en relaciones internas él solamente estaba constreñido a pagar solamente una parte, por sonso, en cristiano es eso, por sonso, cuando quiere exigir a los otros codeudores que le devuelvan lo pagado por ellos en relaciones internas, los otros le dicen tu problema. No tiene derecho a repetición. No tiene derecho a repetición. A no ser que en todo caso ellos a su vez de buena manera digan, bueno, tienes razón, ya te vamos a reconocer. Ese es otro tema. Claro. Pero de primera intención la ley dice que no tiene derecho. Mira, es bien interesante. Entonces, el esquema es este. Cuando hay pluralidad, atentos, esto se llama relaciones internas. Acá también tenemos relaciones internas. O sea, existen relaciones internas tanto entre acreedores como deudores. ¿Sí está claro? Y eso nos lleva, creo, a ese artículo, me parece. La renuncia de la prescripción en favor de uno de los acreedores solidarios favorece a los demás. De nuevo, la renuncia A la prescripción en favor de uno de los acreedores solidarios favorece a los Entonces, demás. supongamos este deudor renuncia a favor del acreedor 1. Eso es como si lo hubiese renunciado en favor tanto de A2 como de A3, de tal suerte de que ya sea uno con quien renunció, o sea 2, o sea 3, o sea los tres en forma conjunta le exigen a él, pese a, porque justamente ha renunciado. O sea, sí los favorece. Sí. Ya no hay. Ya. Siguiente artículo, ¿cuál es? ¿Me puede repetir eso último con la De nuevo. La renuncia a la prescripción en favor de uno de los acreedores solidarios favorece a los demás. Favorece. ¿Por qué lo favorece? Porque si la acción prescribe, la acción cambiaria prescribe a los 3 años y yo como deudor estoy renunciando, ¿qué estoy diciendo? Te estoy abriendo la posibilidad para que pasados los 3 años tú me cobres. Pero no solamente tú, porque yo he renunciado expresamente contigo, sino que eso también le favorece a ella, que también es mi acreedora solidaria, y lo favorece a ella, que también es mi acreedora solidaria, y lo favorece también a él, que también es mi acreedor solidario. O sea, renunciar a la prescripción por parte del deudor en favor de uno de los acreedores es equivalente a haber renunciado en favor de todos. Por eso que tienen que tener en cuenta esa situación.
Es como si yo les hubiese dicho a los 4 que son mis acreedores no tengan problemas ni inconvenientes, ¿ya? Así prescriba la acción cambiaria o la deuda continúa y yo me comprometo a pagarles a cualquiera de ustedes 4 o a los 4. Por eso es que favorece. Ya. ¿Qué tal si este pata hay un solo acreedor, ¿de acuerdo? Miren, el D1, D2, D3. Él dice, yo reconozco ante ti, acreedor, que yo, que mi persona, conjuntamente con D2 y conjuntamente con D3, te debemos la suma de 30.000. Los otros dicen, compadrito, esto es tú. Eso lo has declarado tú. Eso no me perjudica ni a mí como D2, ni a mí como D3. Porque nosotros no hemos hecho esta declaración. Eso lo has dicho tú. Nosotros no. En todo caso, el acreedor, si nos quiere cobrar a nosotros, tendrá que demostrar nuestra condición, primero de codeudores y segundo, nuestra condición de solidarios. Que tú te hayas mandado solo, eso no tiene por qué perjudicarnos. Ténganse en cuenta que si uno declara que es deudor solidario conjuntamente con otro, los está perjudicando. La solidaridad perjudica a los deudores. ¿Está claro? Perjudica. Nosotros dirán, un momentito, está loco, su problema, está fumado, y lo que él haya declarado a nosotros no nos obliga. Nosotros tendríamos que adherirnos a esa declaración o hacer declaraciones posteriores para corroborar lo que él ha dicho. Y si luego, si no es así, que el acreedor demuestre, pues, primero que existe una deuda, segundo que somos deudores y tercero que somos deudores solidarios. ¿De acuerdo? Porque no se olviden que la solidaridad tiene que estar expresamente señalada en el acto jurídico o en la ley. Y si no, se entiende que es mancomún. Y si no puede identificar cuál es la parte en relaciones internas a cada uno, se presume la igualdad. O sea, si no hay manera de mostrar ni acá ni allá cuál es la identificación plena de las relaciones internas, se presume la igualdad. Sí. Si se practica el reconocimiento por el deudor ante uno, los acreedores solidarios favorece a los otros. Es diferente. Este es el deudor, estos son los acreedores. Si él reconoce la deuda, diciendo, mira a uno, yo reconozco que debo solidariamente $40.000 a ti, a uno, le debo también a dos y también le debo a tres. Pero ¿a quién solamente se lo estoy declarando? Es como si los favorece, es como si se los declarase a los tres en forma conjunta. Así que mucho cuidado con lo que ustedes vayan a declarar. A ver, vamos a poner acreedor. Este es el acreedor. La deuda es solidaria por 10.000. ¿De acuerdo? Acá hay deudores, ¿cierto? Acá hay deudores. ¿Cuántos deudores hay? Deudor 1, deudor 2, deudor 3. ¿No es cierto? Al acreedor le cayó en gracia el deudor 1. Y le dice, yo respecto de ti renuncio a la solidaridad. No está renunciando a cobrar deuda. ¿De acuerdo? Está renunciando a meterlo en el saco de cobrarle los 10.000. Yo sé que tú te has portado, por ejemplo, te has portado bien, me has comunicado que quieres pagarme, ¿no? Los otros son los sinvergüenzas, entonces, ¿saben qué? Yo voy a hacer contigo una excepción.
voy a renunciar a la solidaridad respecto de ti y voy a aceptar que tú me pagues 3.000. Yo te saco de la solidaridad. Pero D2 y D3, por chistoso, por sinvergüenza, por la intención de querer perjudicarme, respecto de ellos la solidaridad se mantiene. Pero ya no hay 10.000. Pero no serían 7.000. Ya ahí viene el tema, pues la norma no hace mucha precisión. Entonces, acá se entiende que si él renuncia y le separa el monto, la solidaridad debería mantenerse sobre los 7.000. Claro. Pero la otra opción es que lo saca, pero le cobra los 10.000 a los dos solidariamente. Si le cobra los 10.000 a ellos solidariamente, ellos en relaciones internas o uno de ellos que paga todo, repetiría contra él. Pero repetiría contra él si es que él a su vez pagó, pues. Claro, porque si no pagó, ¿se acuerdan? O sea, si él le pagó los 3.000 y ellos pagaron los 10.000, ellos sí le pueden exigir. ¿De acuerdo? Claro. Sí está claro, ¿no? Porque si no, este pata estaría recibiendo de más. Claro, te transfería 13.000. Claro. Sería 13.000. Claro, pues. Entonces, ¿qué pasa? Él, por eso le digo, él lo saca. Entonces la Pero él dice repetición ¿ah? debería ejercer el acreedor 1, no, el acreedor 1 contra el acreedor, la repetición. No, por eso, vamos por partes. Él, el acreedor, dice, a ti te separo. Pero depende del acreedor a quién le cobra. Lo puede separar y al mismo tiempo decide no cobrarle a él. O sea, sería una especie como de condonación, si lo considera así, pues. Entonces, ¿qué hace? Te separo, compadrito, pero ellos siguen enganchados conmigo por los 10.000. Y les exige a D2 o a D3 o a D2 y a D3 juntos, o a D2 primero y a D3 después. Si ellos o ella han pagado completo y él no ha pagado su parte, entonces no hay nada que repetir. Claro, ¿cierto? No hay nada que repetir. La otra es, y sería lo correcto, lo separo y yo acepto que él me pague 3.000 y él me paga 3.000, lo correcto es que la solidaridad se mantenga respecto de los 7 y los 7 les exijo. Pero podría darse una tercera hipótesis, que él reciba los 3, que les cobre los 10, Que ellos no les cobren nada. claro, y ahí viene el asunto, pues, ¿no? Él le paga los 10, ¿no? Pero ella recibiría 13, pues. Entonces, ¿no? Tienen que exigir la devolución o la reducción de la contraprestación, porque si no estaríamos generando acá una situación de un enriquecimiento indebido. A ver, de nuevo, el acreedor Que otorga recibo a uno de los deudores ya. o que acciona judicialmente contra él, por su parte y sin reserva renuncia a la solidaridad. Entonces, ¿qué hace él? Él acciona solamente contra él, de nuevo. El acreedor que otorga recibo a uno de los deudores Ya. o que acciona judicialmente contra él, por su parte y sin reserva renuncia a la solidaridad. Si él solamente acciona, pero tiene que hacer referencia a que es una deuda solidaria. Si no renuncia, si no dice nada, entonces estaría renunciando a la solidaridad y estaría prácticamente señalando que la deuda es, por ejemplo, la deuda es por 10.000, pero él lo demanda a él por 3.000. Solamente por 3.000. Ojo, la deuda es solidaria. ¿Está claro? Él, si se le antojó demandarlo a D1 y la deuda era solidaria, la pregunta es, ¿por cuánto debió haberlo demandado para mantener la solidaridad? Por 10, pero solamente lo demandó por 3.000, sin hacer ningún tipo de reserva. Simplemente lo demanda por 3.000. Entonces, sí, Entonces, quiere decir que está renunciando a la solidaridad. ¿De acuerdo? Está renunciando a la solidaridad. ¿De acuerdo? Eso es lo que está pasando. Porque lo que debió haber hecho al demandar a D1 es exigirle los 10.000.
yo le exijo a D1 en calidad de, solamente a él y en calidad de deudor solidario, a él solamente le estoy exigiendo los 10.000. Punto. Pero yo ¿qué hago? Yo lo demando o otorga recibo, ¿no? Ahí viene el tema. Si él otorga el recibo por 3.000, o sea, es una renuncia a la solidaridad. Ahí viene el tema. Entonces, ¿qué quiere decir? La renuncia a la solidaridad implica que esta deuda se convierte en mancomunidad. Luego significa que si la deuda es por 10.000 menos 3, quedan 7. Como no hay manera de identificar cada uno cuánto paga, 3.500. Entonces, ello implica que ustedes como acreedores también tengan mucho cuidado al momento de recibir el billete. ¿Sabes qué? Mira, yo acá tengo 3.000 de los 10.000. Recibo, pero tú sigues siendo deudor, precisando, tú sigues siendo deudor solidario por los 10.000. Y te envío una comunicación donde te digo que te sigo cobrando por el saldo, o que te voy a seguir cobrando por el saldo. Entonces ahí expresamente no estoy renunciando, ¿cierto? Por lo tanto, puedo volver a cobrarte nuevamente posteriormente. Porque claro, la norma te dice, demanda uno, ¿no? Demanda sucesivamente a varios, los demanda a todos, los demanda en grupo, pero nada implica de que vuelva a hacer el recorrido. ¿No es cierto? Te fregué un tiempo, te molesté un tiempo, estoy buscando a los otros, pero después me he enterado que vuelves a tener billete. Te vuelvo a fregar. Por eso es que para evitar estos problemitas se recomienda que cuando tú demandes, demándalo de un solo bocacho a todos. Que después, ojo, a ver atento, que después tú en la práctica le prestes o les entre la puntería a uno en concreto, es otro tema. Pero de preferencia demándalo de un bocacho a todos juntos. ¿Sí me dejó entender? A todos. Aparte que resulta más económico. Demándalos a todos juntos, ¿de acuerdo? Aunque después en la práctica solamente yo lo persiga a él y hasta el infierno. Y le saque todo lo que tenga. Y al resto no le cobre nada. Ya sea porque él tiene plata, porque le tengo bronca, por la razón que sea. Pero para evitarte estas situaciones, demándalos a todos juntos. Eso es lo que hacen los bancos. Y acá tiene que ver las relaciones internas. Este es el acreedor, ¿de acuerdo? Hay 3 deudores. De 1, de 2, de 3. ¿Qué hace el acreedor? ¿Me decías? El acreedor renuncia a la solidaridad. Ya, renuncia a la solidaridad respecto de uno de los él. deudores. La deuda es ¿de cuánto? De 10.000. Solidaria. Renuncia y dice, compadrito, yo solamente a ti te cobro 3.000. No están condonando deuda. Ya. Y alguno de los otros es insolvente. Ah, ahí está. Este deviene en insolvente. ¿No? Insolvente. ¿Qué tiene? Es que al renunciar a la solidaridad, atento, al renunciar a la solidaridad, ahí guarda importancia en las relaciones internas. Si estoy diciendo que tú me vas a pagar 3, entonces yo como acreedor tengo derecho a saber, bueno, cuánto es en relaciones internas, cómo me iban a pagar. Bueno, yo iba a pagarte 3.000, de 2 iba a pagarte, digámosle así, 2.000. Y de 3 te iba a pagar, ¿cuánto? 5.000. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Esas relaciones internas. Pero resulta que D2 ha sido declarado insolvente. Entonces, ¿qué pasa con las 2 lucas de él? A prorrata, 1.000 para acá y 1.000 para acá. Entonces, ¿cuándo termina pagando de 3? 6. ¿Cuándo termina pagando de 1? 4. 6 y 4, 10.
Por eso no confundan, una cosa es renunciar a la solidaridad, no está condonando, ¿está claro? No está condonando. ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Sí está claro? No está condonando. Simplemente tiene su corazoncito y dice, bueno, pues, ¿no? Ya, bueno, lo voy a dejar, ¿no? Ya que ellos se arreglen de la mejor manera, al final es para estar persiguiéndolos así, ¿no? Contra uno, no, Dios, yo soy cristiano, qué sé yo, Igual, claro, entonces ya renuncia a la solidaridad. Perfecto, miren este supuesto. Se renuncia a la solidaridad, quiere decir que es 3.000, perfecto. Pero él, en relaciones internas, tenía que pagar 2.000. Él decae en insolvente, le siguen el proceso concursal. No tiene ni dónde caerse muerto. Entonces, pero ahí viene el asunto, pues, muy bien. Pero ¿cómo hacemos con las 2 lucas de él? 1.000 para acá, 1.000 para acá. De tal suerte que el acreedor no se vea perjudicado, pues. ¿Sí se entiende? El acreedor no se ve perjudicado. Igual va a cobrar acá y va a cobrar acá. Y sumando, ahí están los 10. ¿Sí está claro? A ver, vamos precisando acá. Lo que hemos visto anteriormente es la pérdida de la solidaridad respecto del capital. Acá estamos hablando de los intereses. De 1, de 2, de 3. La deuda es de 10.000, ¿cierto? Pero por la demora, acá más o menos ya estamos hablando de unos 2.000 adicionales de intereses. Este es el capital, estos son sus intereses. ¿De acuerdo? No, todavía es intereses. Nada, acá todavía no hay nada judicial. Pero entonces viene el toque, repite la situación. El acreedor, que sin reserva recibe de uno de los deudores solidarios parte de los frutos o de los intereses adeudados. Acá está. Entonces él dice, ¿sabes qué? ¿Cuántos son los intereses hasta ahora acumulados? Que, ojo, como son accesorios, también siguen la misma característica de solidaridad. O sea, de 1, de 2 y de 3 deben solidariamente los 10.000, capital. Pero también deben solidariamente los 2.000 de intereses. A ver, ¿está claro? También deben solidariamente los 2.000 de intereses. Que no estamos acá, en su momento veremos las situaciones de anatocismo, donde está permitido en determinados casos que el interés lo sumes al capital. Pero este no es el caso. Son 10.000 de capital, ¿está claro? Y 2.000 de intereses. Si esto que es lo principal es solidario, esto que es accesorio también es solidario. De 1, de 2 y de 3 son solidariamente deudores de 10.000 en capital, pero también solidariamente deudores de los 2.000 de intereses. Entonces de 1 le dice, compadrito, ¿sabes qué? Te voy a dar 1.000 soles de intereses. Y él lo recibe en calidad de intereses, sin hacer ningún tipo de reserva. Entonces, ¿qué pasa respecto a estos intereses que ya se convirtieron no en 2.000 sino en 1.000? ¿Estos 1.000 seguirán siendo solidarios? Si no hay, tiene que presumirse 500 acá, 500 acá. Estamos hablando de los intereses generados hasta el momento del pago. Porque si la deuda continúa en un futuro, se van a seguir generando más intereses. ¿De acuerdo? Respecto de esos intereses, la solidaridad sí continuaría. ¿Están captando? Entonces, primer asunto.
Cuando estamos frente a unas relaciones internas, puede ser relaciones internas activas o relaciones internas pasivas. ¿De acuerdo? Si no hay manera de establecer la individualización de cada uno, de la proporción que le corresponde a cada uno de estas relaciones internas activas o pasivas, se entiende que se divide en partes iguales. ¿De acuerdo? Entonces, se presume que si hay pluralidad activa o pasiva en una solidaridad, todos se ven beneficiados si son acreedores, o todos se ven perjudicados si son deudores. La excepción, ¿cuál sería? Si la deuda, ¿qué dice? Ha sido contraída en interés exclusivo de alguno de ellos. De uno de ellos. Entonces, la clásica, ¿cuál es? Cuando aparecen los garantes del deudor principal. ¿A quién le presto yo el dinero? ¿A los tres? ¿O a ella, que es la deudora principal? A ella. Lo que le exijo a ella es que consiga dos onzos, digo, dos garantes, dos fiadores. Y lo que ella hace es conseguirme a dos fiadores que firman. La pregunta del millón. Acá se nota y se evidencia el préstamo de $10.000, $5.000, $8.000 soles. ¿Es en interés de los tres? En interés de ellos. En ese supuesto no se puede presumir esa divisibilidad en relaciones internas. ¿Sí está claro? No se puede presumir la divisibilidad. En otros supuestos, cuando digo fulano de tal le presta a 1, a 2, a 3 y a 4 solidariamente la suma de $80.000, sin decir nada, ahí viene la presunción que todos se ven favorecidos. Tendrían que demostrarse relaciones internas en qué proporción específica son favorecidos. Y si no se precisa, se presume la igual, tanto en pasivo como en activo. O sea, el interés exclusivo es cuando existen garantes. Por ejemplo, claro. Porque aparece el deudor principal. ¿Yo a quién le presto? A ella. Pero actúan como garantes. Entonces, es evidente y notorio, ¿no?, que ustedes aparecen simplemente para garantizar. Y garantizan haciéndose solidarios de las deudas. ¿Está claro? Entre los demás. Así es. Entonces, más o menos estamos hablando de la misma situación que hemos explicado en su momento. Claro, porque hay situaciones donde el deudor resulta siendo insolvente. Pero justamente una de las causales para evitar que tu deudor termine en insolvente y no tengas a quien cobrarles, porque buscas justamente deudores solidarios. Claro. Y eso se ve sobre todo cuando empleas títulos valores como los pagarés. Usted está llevando, ¿no? Porque ya lo tienen claro, ¿no? ¿Qué están pidiendo? Fiadores, ¿no? Fiadores solidarios, ¿no? Sí. Ahí está. Y te dice bien claro, deudor principal. Sí, obligado principal. Obligado principal. Ahí está. Ahí tienen el ejemplo concreto. Es lo mismo, ¿no? ¿Ah? Sí. Obligado, deudor principal, es lo mismo. ¿De acuerdo? ¿Preguntas?